¿Empezamos, profesor Zuquilvide? Cuando tú quieras. Tenemos solo 2 espectadores, ¿no? Sí, pero la gente empieza a entrar, o sea, es como que empiezan a entrar de a poco y después se destapa. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a empezar el webinar mientras la gente se va conectando. Como les decía, esto es un seminario web, por lo tanto, para los que no han participado, la imagen difiere un poco de lo que es un Zoom tradicional. Nos vamos a ver y escuchar quienes estamos en el panel, pero los participantes no los vamos a ver ni a escuchar. La comunicación con los participantes y los espectadores va a ser a través del botón de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de nuestras pantallas. Antes de darle la palabra al profesor Zuquilvide, que es nuestro anfitrión de hoy, quería comentarles que el señor decano hoy no va a poder asistir, o por lo menos se va a conectar más tarde porque tuvo un inconveniente de último minuto, por el cual les pide disculpas a todos, y bueno, veremos si en el correr de la sesión podemos contar con la presencia de él. Así que, profesor Zuquilvide, te doy la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches, buenas tardes para todos. Es un placer para mí volver a participar junto con ustedes de un webinar de la Facultad de Derecho en estos 10 años que se cumplen de trayectoria. A las 2 conferencias les puse conversaciones porque, como ustedes habrán visto en la primera, compartimos con varios panelistas, con varias personas que prestaron su testimonio. En este momento lo que vamos a hacer va a ser, tenemos un panel de excelentes amigos y colaboradores que trabajan asiduamente en estos temas y que los quiero presentar ya de entrada como para arrancar. Ellos van a participar en algún momento de esta conferencia. Ellos son el doctor Raúl Gamarra Santa Cruz, que es abogado y escribano público, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, coordinador de la maestría en Derecho, con énfasis en Derecho Civil, contractual de la UCUDAL en sus 5 ediciones, es profesor asociado de alta dedicación entre 2009 y 2019, con actividades diversas en la Universidad Católica del Uruguay. Profesor de la Facultad de Derecho en los cursos de grado, Responsabilidad Civil, Derecho de las Obligaciones y Taller de Contratos. Profesor de Entorno Legal de la Facultad de Ciencias Empresariales, secretario del Comité de Ética, especialista en Derecho, con énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y en elaboración de tesis de dicha maestría, cursando actualmente el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es coautor de varios libros y de más de 40 artículos en revistas especializadas en el Uruguay. El doctor Carlos de Cores Elguera, que es nuestro rector de la Universidad CLAE, es doctor de la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid, en 2014, profesor de alta dedicación, director del Departamento de Derecho Privado y director de la maestría en Derecho Contractual en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, hasta el 2019, es profesor agregado de Derecho Civil y miembro alterno de la Comisión Académica de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Montevideo, miembro de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, miembro de la Academia de Jurisprivatistas Europeos, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, es miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay para la Educación Terciaria y Privada, es profesor visitante de la Universidad de Studi di Roma, Tor Vergata, miembro del Colegio de Docentes del Doctorado de Derecho Privado, Comparado, Procesal Civil y de la Empresa de la Universidad del Estudio de Milán. Y actualmente, como les decía, es rector de la Universidad CLAE. La doctora Sol de Lepiane es abogada y docente de Derecho Laboral del CLAE, magíster en Derecho Administrativo, Universidad de Montevideo, y la doctora Federica Silva es abogada, egresada de la Facultad de Derecho del CLAE y aspirante en la Cátedra de Ética Jurídica. Todos, junto conmigo, formamos parte de un equipo que le llamamos de humanismo jurídico, que elaboramos actividades y reflexiones en torno a la economía humana.
Dicho esto, voy a pasar a presentarles una... A ver si están viendo. Voy a compartir con ustedes una presentación, no sé si la están viendo. Sí, Julián. En esta presentación que vamos a realizar, tiene que ver con la economía humana, como ya les decía, tiene que ver con, de alguna manera, con cómo tomamos el ámbito jurídico en clave de economía humana, y que están los participantes. Un poco la idea es ver cómo se da ese vínculo, ¿verdad? ¿Por qué en clave? Bueno, yo soy, además de todo, soy medio músico también, aficionado. Yo toco el piano, yo toco la armónica. Me gusta mucho trabajar en temas musicales. Y normalmente, cuando uno habla de clave, ¿verdad?, habla de un signo que decide una determinada tonalidad. Las diferentes notas musicales se definen en función de esa clave. Consecuencia de las variaciones tonales dependen de este signo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos considerar la universidad clave en clave de economía humana y cómo consideramos la Facultad de Derecho y más en general el ámbito jurídico en clave de economía humana? Porque esta es una disciplina de la economía humana, es una disciplina abarcativa y abarcadora de múltiples experiencias de la actividad humana. Entonces, formamos parte de una universidad, una facultad de Derecho, en que la economía humana está no solo en su nombre, sino en el corazón de su ADN. Como ustedes saben, el Centro Latinoamericano de Economía Humana fue fundado en 1957 a raíz de un conjunto de personas que se integraron para que se llamaban un equipo de bien común, en el cual estaba el arquitecto Juan Pablo Terre, que había tenido vínculos directos con el fundador de este movimiento, que fue Joseph Louis Lebret, el francés que inició este movimiento. Entonces, la pregunta es, y a partir de esto vamos a empezar a trabajar, ¿cuáles son las tonalidades que debe tener la Facultad de Derecho desde su clave de la economía humana? ¿Verdad? ¿Qué tonalidades debe tener? Y para esto partimos inicialmente sobre los principales temas y los principales postulados de la economía humana. ¿Qué es la economía humana? Lebret dice textualmente, disciplina de pensamiento y de acción. Sobre esto vamos a trabajar a lo largo de esta charla. Ciencia y arte, paso para una población determinada más o menos homogénea, de una fase menos humana a otra más humana, al ritmo más rápido y al menor costo, teniendo en cuenta el desarrollo solidario de todas las poblaciones. Y después, en otros aspectos, agregaba el desarrollo integral de la persona humana debe estar en armonía con la naturaleza, cosa que actualmente está muy desarrollada, pero cuando Lebret empezó a trabajar y a elaborar sus proyectos, fue en la década del 40 del siglo XX, o sea, imagínense, ya hablábamos de esto en ese momento. La búsqueda, ¿qué es lo que nos propone? Además, la economía humana, la búsqueda del bien común, que consiste en poner en marcha las condiciones que permiten a cada uno y a todos desarrollar a pleno sus capacidades. Procura el destino universal de la propiedad que pone la gestión de los activos públicos y privados al servicio de todos y que condena la codicia de algunos individuos y la acumulación para su único beneficio. Propone la solidaridad y el compartir como postura ética fundamental. Es una forma de pensar compleja, holística y transdisciplinaria al estilo de Monet, ¿verdad? El trabajo sobre la complejidad, alternativa al pensamiento dominante, reductor y simplificador, que más adelante el profesor Raúl Gamarra también va a trabajar un poco a partir de estos temas. Es una forma de actuar a partir de un conocimiento informado, producido por los múltiples saberes durante el proceso de investigación-acción. Si ustedes estuvieron en la charla anterior, habrán visto que
en estos 10 años en la Facultad de Derecho hemos realizado todo un camino en torno a estos temas de investigación y hemos generado una cantidad importante de trabajos de investigación que vinculan la sociedad con el ámbito jurídico y que generaron bastantes trabajos en esta línea. Es una forma de pensar y de actuar que inspira a ser agentes de cambio, educando, promoviendo y participando de acciones que tiendan a la construcción de utopías posibles basadas en la dignidad y trascendencia de la persona humana y en su desarrollo integral en armonía con la naturaleza. Finalmente, promueve la participación que renueva y amplía el sentido de la democracia, participación que requiere la formación de cada uno para acrecentar su capacidad de informarse, analizar, debatir, concebir y organizar una acción colectiva, votar y pedir la rendición de cuentas. Como ustedes ven, es todo un programa de vida, del cual nosotros en este momento hemos extraído algunos aspectos para considerar que tienen vínculo con toda esta forma de pensar y de actuar. ¿Cómo la podemos vincular con los temas y con las actividades que desarrollamos dentro del ámbito jurídico, del ámbito específico de la Facultad de Derecho? Entonces, dicho esto, hecho esto como panorama general, como marco, como telón de fondo, como escenario global, le voy a pasar la posta a la doctora Federica Silva, quien va a continuar con la exposición. Adelante, Federica. Buenas noches para todos. Bueno, yo quiero comenzar mi breve presentación agradeciendo el espacio, la invitación, y además, y no menos importante, agradecer a todos los presentes que se han tomado una porción de su tiempo para escucharnos y compartir ideas. Agradezco a las autoridades de la universidad, en especial a mis maestros, el doctor Humberto Correa y el magíster Julián Suspilvide, al doctor Ignacio Rivero y al doctor Chediak, a todos los docentes que caminaron a mi lado en mi formación profesional. Un agradecimiento y un cálido abrazo a mis compañeros de panel, que a pesar de la distancia académica, me han recibido como una igual. Es un honor para mí estar hoy aquí compartiendo este espacio con ustedes. En lo que refiere a mi exposición, ¿qué implica que la economía humana sea una disciplina de pensamiento y acción en el ámbito jurídico? Una mirada desde la economía como reguladora de necesidades humanas, pero desde un punto moral y ético sostenible. Implica sobre todas las cosas un parar en nuestro vivir. Stop, un parar para la reflexión. En esta reflexión empezamos por el adentro, nuestra universidad, que lleva como nombre referencial, mucho más que una sigla, UCLAE, incorporarlo como identidad, refiriéndonos a su nombre completo, así nos da pertenencia, Centro Latinoamericano de Economía Humana. Hagamos el ejercicio y veremos cómo cambia el sentido de ser parte de una comunidad mencionada con una sigla a ser parte de una universidad que tiene su trayectoria propia, identidad como institución, y entre otros visionaria de una realidad optimista, digna, democrática y equitativa que tanto necesita el ser humano. En la búsqueda del bien común, incluyendo sus antes, durantes y después, que es sin lugar a duda trascender como especie, desde todos los ámbitos de la vida, y sin escapar de ninguna manera, en nuestro caso, al ámbito jurídico específicamente, que es lo que nos atañe. Bueno, quería decirte que no quiero verlo, mi querido Julián, como una utopía real, sino como una realidad tangible. Solo hace falta compromiso y voluntad. Eso es una de las enseñanzas que me ha dejado tu pasaje por mi formación
en el grado de la facultad. Enfocándonos un poco en nuestro rol docente, en una comunidad educativa, aquella conformada por cada uno de los miembros de esta casa, serenos, administrativos de todas las secciones, bibliotecólogos, decanos, secretarios académicos, mantenimiento, higiene, entre otros, todos y cada uno que hacemos la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana, todos los que en ella participamos de una forma u otra, no debemos olvidar qué implica. Implica compromiso. En nuestro caso, compromiso docente. Primero con uno mismo, para luego trasladarlo no solo en teoría a los alumnos, sino en actos dentro y fuera de este centro. Como forma del compromiso docente, debemos transitar un proceso de aprendizaje y conocimiento, un proceso compartiéndolo con nuestros alumnos y con generaciones venideras, retroalimentándonos. Es aquí donde hablamos de la formación de nuevos agentes de cambio, patrones de conducta, modelos a seguir, arquetipos. ¿Por qué no nuevos paradigmas? Integrar e interpretar. Tener en consideración siempre la evaluación de riesgo, retorno e impacto. No solo integramos o interpretamos desde el positivismo jurídico, sino con acciones reflejadas en nuestro actuar común, en nuestro actuar ético, pero sobre todo con sentido común y mucha empatía, tanto en docencia como en el ejercicio de la vida. Aquí retomo algunas palabras del magíster Julián Sugilvide y digo, educando, promoviendo, participando, ¿no? Como escuché de alguna persona especial a lo largo de mi vida, a un amigo no solo se le desea el bien, sino que se le forja. A un alumno no solo se le replica el conocimiento, sino que se le forja el interés por investigarlo y potenciarlo. Es ahí donde comienza esta labor de forjemos futuro, forjemos porvenir, forjemos humanismo. Seamos potenciadores de futuras generaciones básicamente humanas, transferibles y replicables, donde nuestra especie se proyecte. Pero además, y por sobre otras cosas, implica sin lugar a dudas visualizar en todo momento al ser humano como centro, digno, solidario, con emociones, empático, y en torno a ello, nosotros ser proactivos. En una relación diádica, con compromiso y entusiasmo. Sin sumirnos, por supuesto, en locas carreras desenfrenadas, con ese entusiasmo que suele a veces no pararnos y dejarnos de visualizar lo que realmente es tangible o posible a mediano o corto plazo, ¿no? Pero sí trazándonos y delimitándonos de antemano un camino a transitar, con la técnica de Auriga, que sea el transporte conducido por nosotros mismos. Así, todo es propicio de alcanzar y de lograr. En cuanto a qué reflexiones y acciones debemos proponernos para que la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana, concretamente la Facultad de Derecho de esta universidad, ¿qué acciones debe proponerse? Tomamos como punto de partida un pensamiento del padre Lebret. A ver que veo poquillo. El punto de partida psicológico de la economía humana es la angustia que oprime al hombre consciente de su misión. Cuánto contenido, ¿no? Pero en este breve espacio, bueno, decir que es imposible escapar a la multidisciplinariedad y a la transdisciplinariedad.
Nos formamos con el ser humano como eje y en función del mismo. Dejo para la reflexión de la audiencia tan solo 3 ítems, que en realidad hay muchos más campos de acción. Dentro de ellos, uno que me resulta importante resaltar, porque es el que te da fuerza como para coloquialmente decir, me puse la camiseta, ¿no? Sentido de pertenencia. Saber de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde me dirijo. Conocerme, entenderme y administrarme. Queda para pensar. Práctica de economía del bien común. Dignidad, solidaridad, sostenibilidad económica, jurídica social, participación democrática, transparencia. Esto en realidad tiene un poco que ver con algo que saqué de un pacto global de objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, en responsabilidad social empresarial, ¿no? Y me pareció muy oportuno traerlo a colación. Y acá, ética y humanismo como comunicación empática, pensamiento crítico, observación y reflexión. Tenemos mucho para continuar y mucho más para desarrollar. Creo que el humanismo y el compromiso es una lucha constante, un trabajo paciente y un prudente discernimiento. En todo esto que tenemos para continuar, para desarrollar, para pensar, los exhorto junto con nosotros a la reflexión, que de eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias, Federica, por tus palabras. Entonces le pasamos ahora la palabra al tutor Carlos Licores, rector de nuestra Universidad CLAE. Adelante, Carlos. Buenas noches. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Realmente es un gusto para mí participar de este panel de la querida Facultad de Derecho. Si bien en este momento estoy ocupando, digamos, un cargo de rector que tiene que mirar, digamos, todas las disciplinas, bueno, nadie puede, digamos, prescindir de su raíz, ¿no? De sus raíces universitarias, de sus raíces académicas. En el caso mío, bueno, son las raíces del derecho, y por lo tanto me siento muy contento y muy cómodo en compañía de Julián y de las compañeras docentes de esta facultad, y de Raúl, gran amigo y gran compañero también de una historia de universidad. La contribución mía, digamos, en este panel era aportarles a ustedes una propuesta de reflexión, porque la temática es el derecho en clave de economía humana, ¿no? Hablando de esa raíz que yo tengo, esa raíz es específicamente una raíz de privatista, ¿no? O sea, de, digamos, investigador y docente de derecho privado, ¿no? Yo, si bien me voy a referir en general al derecho, pero en realidad la focalización es al derecho privado. Y esa experiencia o ese conocimiento, digamos, bueno, de tantos años de transitar por estudiar y reflexionar sobre el contenido, el sentido del derecho privado, me llevó a plantearme una conexión de ideas, ¿no? Que simplemente es lo que yo les voy a plantear a ustedes en términos de una propuesta, ¿no? De una especie de tesis. Generalmente las tesis son eso, ¿no? Digamos, la formulación de una asociación que uno hace de ideas. Y en este caso, lo que a mí me apareció claramente es
el paralelo o el paralelismo entre la economía humana y el derecho privado, tal como críticamente yo creo que hoy se debe vivir y se debe concebir. Y ese paralelismo proviene históricamente, y acá es muy importante la historia y la epistemología. Acá me detengo un minuto nada más. La epistemología es una palabra un poco difícil y presuntuosa, pero en definitiva es muy importante para la universidad y para los universitarios, ¿no? Porque si uno tuviera que decir prácticamente cuál es la característica esencial de la universidad, es de que en la universidad se busca un conocimiento crítico, ¿sí? Y el carácter crítico del conocimiento procede de plantearse permanentemente y perseverantemente esto que yo estoy conociendo, por qué lo estoy conociendo, cómo lo estoy conociendo, y será este conocimiento un conocimiento correcto, ¿eh? Y esa es la base fundamental de la epistemología, ¿no? La que nos plantea las dudas sobre cómo estamos conociendo y por qué estamos conociendo, cuál es el bagaje que nosotros estamos trayendo, y entonces nos ilumina el conocimiento, le da la profundidad intelectual que es propia de la universidad y que se distingue de todas las otras, de todos los otros ámbitos del conocimiento. Entonces, a partir de esa visión crítica y de esa profundidad histórica que le queremos dar a los hechos, a mí me apareció claramente que hay una época histórica en la cual tanto el derecho como la economía asumieron determinadas características, ¿verdad? Me estoy refiriendo al siglo XVIII, digamos, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en los cuales, por un lado, la economía en los países occidentales quedó configurada tal como actualmente es en forma dominante, es decir, la economía capitalista, que conocemos todos, es decir, un sistema económico que digamos, se orienta a la maximización cuantitativa de la ganancia individual, ¿no? Un sistema que, digamos, basa la racionalidad económica exclusivamente en la maximización de la ganancia, y que prescinde de una consideración moral o de justicia, ¿no? Que eso es lo que planteaba Federica Silva, ¿no? El planteo moral en la economía capitalista, liberal, neoclásica, ¿verdad? No está presente, porque se concibe la economía justamente como esa circulación, digamos, continuada del capital, en la cual los individuos se supone que lo único que quieren, su único móvil, digamos, es la maximización de la ganancia. Bueno, esa visión de la economía es una visión que justamente es la visión que la economía humana critica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entiende que esa visión de la economía, es decir, el presuponer que la economía es así, que siempre fue así, que siempre será así, es el origen de una situación actual mundial muy compleja, ¿verdad? En la cual esa digamos, dinámica económica librada a su propia dinámica, valga la redundancia, es decir, el liberalismo económico despojado de toda connotación de moral y de justicia, justamente ha llevado a una situación difícilmente sostenible en el mundo, ¿verdad? Difícilmente sostenible desde el punto de vista social y económico, porque tenemos una enorme concentración de riqueza
y una desigualdad y una inequidad enorme en la población del mundo, ¿no? Tenemos un pequeño porcentaje de la población del mundo que se ha apropiado de una enorme mayoría de los recursos económicos del mundo, ¿verdad? Y por otro lado también una gran crisis medioambiental, ¿no? O sea, esa máquina que se orienta exclusivamente por la maximización del lucro, bueno, no respeta el medio ambiente, no es cuidadosa de las condiciones, ¿verdad?, en las cuales estamos y que de alguna manera representan los bienes comunes. Y frente a esas situaciones es que la economía humana plantea su visión crítica, ¿verdad? Una visión que, digamos, como decía Julián al principio, nosotros seguimos en una formulación, la formulación del padre Le Brec, por allá por la década del 40, 50, pero que en definitiva después es tomada en forma muy compacta por el magisterio de la Iglesia Católica, pero no se reduce a la Iglesia Católica, pero sí está tomada allí, ¿verdad?, en la encíclica Populorum Progressio, fundamentalmente, que habla justamente del desarrollo, cómo tiene que ser el desarrollo, digamos, económico de los pueblos, ¿verdad? Y que además tenemos ahora recientemente una encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que acaba de salir en los primeros días de octubre, que de alguna manera también plantea todos estos desafíos, ¿no? Bueno, si nosotros miramos toda esa evolución desde el punto de vista de la economía, tenemos un paralelo con el derecho, ¿sí? En el derecho pasó una cosa parecida a lo que pasó con la economía. Nosotros digo, obviamente, derecho y economía, y acá hago un pequeño paréntesis, están indisolublemente ligados, ¿no? O sea, más allá del planteo del derecho en clave de economía humana, ustedes saben que hay toda una enorme rama de los estudios jurídicos que se llama el análisis económico del derecho, ¿no? Es decir, que no es un invento de la economía humana mirar el derecho desde el punto de vista de la economía, ¿no?, sino que la ciencia de la economía y la ciencia del derecho tienen puntos de contacto fundamentales, y todos sabemos que, digamos, el derecho, fundamentalmente el derecho privado, lo que hace es disciplinar jurídicamente relaciones económicas, ¿verdad? Un amigo nuestro italiano que, digamos, ha venido muchas veces a Uruguay, incluso ha visitado la Facultad de Derecho del CLAE, y seguramente cuando termine o pase este tema de la pandemia también volverá a visitarnos, Enrico Gabrieli, nos hablaba siempre de la operación económica, que está debajo de todas las negociaciones jurídicas, ¿verdad? Es decir, toda negociación jurídica implica una operación económica que está debajo. Así que la relación entre derecho y economía es una realidad absolutamente indiscutible. Pero ¿qué pasa con el derecho? Bueno, en el mismo momento en que se genera históricamente esa visión de la economía como una dinámica regida exclusivamente por la maximización del lucro y donde la moral no tiene nada que ver, se genera también la concepción de que el derecho es simplemente lo que establece el legislador, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de la época positivista, ¿no? O sea, el positivismo económico y el positivismo jurídico, ¿no? ¿El positivismo jurídico en qué consiste? Y bueno, en que el derecho exclusivamente consiste en lo que establece la ley, ¿sí? La ley aprobada por el soberano, digamos, que es el pueblo, ¿verdad? Pero que todo el fenómeno jurídico queda reducido a
lo que estableció el legislador. Y si el legislador lo estableció, quiere decir que eso está bien, de alguna manera, ¿no? Es decir, que el juicio moral o la crítica, digamos, el planteo de corrección sobre ese derecho queda totalmente en un segundo plano, porque los juristas pasamos a quedar interesados exclusivamente en lo que es el derecho positivo y no en la crítica del derecho positivo. Esa visión, ¿no?, que es una visión reduccionista, una visión positivista, que parte de la base de que todo el derecho se puede, digamos, reducir a la fórmula legislativa y sobre todo a los códigos, ¿no? O sea, fíjense que de esa época, de la época del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, data el fenómeno de la codificación. ¿Qué es la codificación? Es un fenómeno que parte de la base, de una base totalmente optimista, de que de una vez por todas y para siempre va a ser posible resumir en unas fórmulas legislativas lo que es el derecho, digamos, que debe regir las relaciones económicas y las relaciones sociales en general, ¿no? O sea que se parte de una especie de optimismo de que, digamos, el derecho va a poder quedar reducido a fórmulas legislativas elaboradas por el Poder Legislativo. Es decir, una perspectiva positivista y formalista, ¿no? Bueno, esa perspectiva generó grandes dificultades también, ¿verdad? Justamente a mediados del siglo XX, digamos, hubieron, como es notorio, experiencias traumáticas, los grandes totalitarismos que tuvieron lugar en el mundo, estamos hablando del nazismo, el fascismo, el comunismo, en los cuales obviamente formalmente había una pirámide, digamos, tipo keynesiano, había leyes, pero esas leyes realmente podían llegar a establecer verdaderamente situaciones monstruosas desde el punto de vista de lo que es el derecho, ¿no? Por lo tanto, quedó demostrado que no era posible identificar ley y derecho, que el derecho era un fenómeno más complejo que trascendía estrictamente el fenómeno legal. Bueno, quiere decir que, de alguna manera, hay, en un principio común, derecho y economía parten, digamos, la concepción dominante hoy día en el mundo actual, en el mundo occidental, tanto en el derecho como en la economía, es una concepción positivista. Y la posición de la economía humana es una posición que critica esa situación. ¿Por qué? Porque mira cuáles son los resultados negativos que ha producido esa visión tan estrecha y tan reduccionista, tanto en el campo de la economía como en el campo del derecho. ¿Qué pasa en el campo del derecho hoy día? Y voy terminando. En el campo del derecho de hoy día se ve que las situaciones tan complejas que deben ser resueltas no pueden ser resueltas exclusivamente mediante el procedimiento de subsunción de los hechos en supuestos establecidos por la ley, porque la realidad es tan compleja que nunca el legislador es capaz de, digamos, definir con precisión y con justicia y con adecuación los supuestos para soluciones justas, ¿verdad? Y por lo tanto es necesario que los juristas nos formemos en poder captar otras fuentes del derecho, ¿verdad? Entre las fuentes del derecho que actualmente, digamos, se están tomando cada vez más en cuenta, aparte de lo que es exclusivamente la ley, que por supuesto en muchos casos significa la solución justa del problema, pero muchas veces no es suficiente, aparecen, por ejemplo, los principios generales de derecho. Principios generales de derecho que están por encima de cualquier ley específica, que constituyen elaboraciones realizadas por la doctrina y a veces tomadas por la jurisprudencia,
y que muchas veces sirven para lograr soluciones justas a problemas que el legislador no había previsto. Es decir, esa idea de que el legislador puede prever todo y de que todo está digamos, contenido en las fórmulas de los códigos, es una idea ilusoria, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos con situaciones que no están previstas y nosotros como juristas tenemos que estar, digamos, capacitados para desarrollar esa, digamos, búsqueda de lo que es una solución justa para las situaciones. Y mucho más, bueno, el neoconstitucionalismo y la Constitución, que la nueva visión de la Constitución y de la aplicación directa de la Constitución como una fuente que también, digamos, es de aplicación inmediata a las relaciones sociales, y sobre todo, y por último también, la nueva realidad que impone la tecnología, ¿no? Es decir, hoy día las relaciones sociales y económicas las tenemos totalmente atravesadas por la tecnología, por las tecnologías de la información y de las comunicaciones, ¿verdad? Y el derecho, la ley, no la disciplina, no la regula, porque son mucho más rápidas, mucho más rápido el desarrollo de la tecnología que lo que el legislador puede de atrás venir a disciplinar. Y por otra parte, todos sabemos que la tecnología y los medios de comunicación superan la realidad de los estados nacionales, ¿verdad? Es decir, la ley es la ley de los estados, la ley de los estados nacionales. ¿Cómo puede una ley disciplinar con propiedad fenómenos que son multinacionales y globales? O sea, hoy día las grandes plataformas tecnológicas, que son las que regulan la contratación entre las personas, son plataformas que están, digamos, dirigidas y concebidas y diseñadas desde lugares en el mundo que no tenemos una idea de qué son. ¿Cómo se hace para enfrentar esos grandes desafíos que provoca la innovación tecnológica? Y bueno, con una mentalidad distinta, que es la mentalidad que tenemos que construir como juristas, superando ese positivismo reduccionista en el cual muchas veces hemos estado formados, ¿no? Entonces, en definitiva, y para resumir, creo que el momento histórico en el que nos encontramos pone en contacto al derecho, en este caso estoy hablando del derecho privado, con la economía humana, porque son nuevas visiones que tienden a tratar de responder desafíos de la realidad, ¿verdad? Responder en forma crítica, buscando una solución. Y para ello, en definitiva, y vuelvo a lo que decía Federica al principio, el postulado es mirar el derecho y la economía desde una perspectiva moral, donde la moral se afirme, donde la moral se postule como existente, donde no, por supuesto, se acepte el pluralismo, ¿verdad? Y la tolerancia de distintas maneras de ver las cosas, pero donde no se niegue la existencia de una perspectiva moral. La perspectiva moral es una perspectiva que acompañó el desarrollo de la economía y del derecho durante siglos, ¿verdad? Y abruptamente, en el siglo XVIII, XIX, bueno, encontramos ese fenómeno de separación total del derecho y la economía de la moral. Bueno, de alguna manera el desafío tal vez es volver a replantearnos un derecho y una economía humana, que en definitiva significa un derecho y una economía, digamos, acompañadas por criterios de valor, ¿verdad? No separadas totalmente de los criterios de valor, sino, digamos, ajustadas o, digamos, limitadas por criterios de valor que en definitiva conduzcan a superar, y ahí está la voluntad humana, ¿no? A superar las graves dificultades que son básicamente, como yo les decía, la gran desigualdad y la lesión
al medio ambiente. Si nosotros no afirmamos esas acciones como acciones necesarias y seguimos con la dinámica de lo que fue el derecho y la economía en una visión positivista, bueno, tal vez tengamos que lamentarnos en un futuro bastante próximo de, bueno, de desastres sociales y medioambientales. Por eso es que me parece tan interesante esa visión del derecho desde las claves de la economía humana. Era lo que tenía para plantearles. Gracias. Tal vez me excedí un poco, pero esa era la idea. Un poquito, pero no hay problema. Muchas gracias, Carlos. Damos ahora la palabra a Raúl Gamarra, que nos va a hacer algunos comentarios también acerca de las tonalidades para la educación en clave de economía humana en el ámbito jurídico. Adelante, Raúl. Quizás, antes de saludar, sería la transparencia anterior también. Perdón. Ahí está. Tienes razón, sí. Bueno, un agradecimiento al CLAE, a mis compañeros de estos meses que hemos estado trabajando en el grupo, mirando el derecho desde un punto de vista humano y dándole un rol que me parece que es imprescindible hoy. Y saludar también a las autoridades del CLAE. Acá, como Carlos ya lo adelantaba, es un cambio epocal y el derecho no es de hoy. Hay una corriente desde siempre que se da cuenta que el derecho no es solo una norma, la norma, sino que como gran instrumento que es el derecho de la transformación social, debe ser mirado no solo en el aspecto normativo, que es una visión y es importante, sino que debe ser complementado, y para eso nosotros nos tomamos del profesor Sánchez Fontán, ya en el año 52, o sea, hace 70 años, describía el derecho como un fenómeno complejo. Es decir, no podemos ser simplistas en un tema tan importante. Y se habla entonces de una tridimensionalidad en el tema del derecho, o la tesis trialista. Ya Sánchez en esa época cita a Goldschmidt, Werner Goldschmidt, que es uno de los padres del trialismo. El otro día, hablando también, Fernández Cesareo en Perú, en el año 50 hace un análisis tridimensional del derecho, o sea, no es una cosa nueva, es lo que quiere decir, y hay muchísimos autores que se pliegan a esta posición de que el derecho entonces es un fenómeno complejo, y no es como establece el positivismo únicamente la norma, sino que es mucho más. Tenemos que tomar aspectos sociológicos, las conductas de los sujetos, y aspectos axiológicos, o sea, los valores que hay a través de los principios y valores. Vamos a descubrir una dinámica muy distinta a la que se quiere, digamos, resolver a través del positivismo en una cosa, digamos, que deja fuera aspectos muy importantes, entre ellos la justicia. Y yo quería empezar diciendo también que ya desde la época de Couture, el derecho y la justicia, el derecho es un medio, lo que importa es la justicia, decía Couture en el mandamiento, y lucha por la justicia. Es decir, eso nos da como otro movimiento, que es el que hoy queremos nosotros recrear aquí. El propio Sánchez, en el año 52, cita a Goldschmidt y cita a Castanto Beñas. Un profesor hoy de mañana temprano leía el libro de Castanto Beñas, que también habla, parece que estuviera repitiendo Carlos lo que decía Castanto Beñas, y sin embargo nosotros fuimos formados en un positivismo muy cerrado, excluidos los principios y formalista. Por eso este tiempo es un tiempo de recrear aspectos que estaban ocultos para nosotros. En los últimos 20 años creo que se ha evolucionado enormemente en este tema del derecho, y también por el constitucionalismo. Es decir, hay un gran
irrupción de los derechos humanos, el pensamiento de los tratados de derechos humanos y el bloque de derechos humanos, la Constitución toma otro rol, y ahí aparecen con mayor fuerza entonces esta corriente que estuvo desde siempre y estaba como oculta a la luz del peso que tuvieron los autores positivistas excluyentes de los principios. O sea, todo es metajurídico, lo único que nos interesa es la norma. Bueno, gracias a Dios en nuestro grupo, y yo me siento muy cómodo también en el CLAE, tenemos esta otra visión que es una visión bien acompañada, porque en la actualidad podemos decir que el Código argentino, acaba Código Civil argentino, Código Civil y Comercial de la Nación, le llaman ellos, y uno de sus autores, Lorenzetti, en sus fundamentos, un libro importante, marca claramente lo que Carlos ha descrito en forma muy adecuada, el derecho y el código. El código es como una especie, digamos, de gran centro de algunas cosas, pero sobre todo tiene que dialogar las fuentes. Es decir, está la Constitución, están los tratados internacionales, están los principios dentro del código. El código argentino es muy rico en cuanto a los principios, y están los valores, dice también el Lorenzetti. Quiere decir que tenemos ahí la visión de Goldschmidt estampada en un código moderno, como es el Código argentino, donde aparecen las normas, sí, el mundo jurídico, pero aparecen también las conductas, aspectos sociológicos, se analiza el caso. El caso, decía una profesora, Aida Kemmermacher, que es corredactora del Código argentino, una maestría el mes pasado, que empieza el código hablando del caso. O sea, en vez de salir de la norma general, abstracta, el código empieza, hay que mirar el caso. El caso es el que nos va a dar los elementos, y el ordenamiento jurídico debe manejarse como un todo, donde tiene que buscarse la solución más justa, más adecuada, teoría de la argumentación, para el caso concreto. En esta misma línea, hace unos años, Zagrebelsky, que es un gran profesor italiano de público y juez de la Corte de Casación, escribe el derecho dúctil. El derecho ahora tiene que ser algo flexible, dice Zagrebelsky. No se alcanza con la ley. El derecho tiene que permitir encontrar la solución para el caso concreto, justa, adecuada, dentro del ordenamiento. Y el Estado constitucional, que es el nuevo Estado, te permite flexibilizar el sistema y lograr una ductilidad para poder adecuarse a las soluciones que corresponden a cada caso. Quiere decir que con estos elementos nosotros sentimos que este humanismo jurídico le da otra dinámica también a lo que es la realidad, los problemas de la gente, la necesidad de que efectivamente todos los derechos sean, digamos, solucionados, contenidos. Estuve leyendo esta mañana también la encíclica, ¿no? La encíclica que hablaba Carlo Fratelli Tutti, y se habla justamente, los derechos humanos no pueden ser solo la declaración, tiene que ser la aplicación, la defensa de los derechos y de todos los derechos, para que se puedan ejercer efectivamente. Y bueno, ahí tenemos los elementos. Es una corriente importantísima. En la época de Sánchez, como decía Castanto Beñas, Del Vecchio, Recasensiches, y Goldschmidt, y en definitiva Fernández Cesarego, y empezamos, y hoy tenemos un conjunto de autores muy importantes en esta línea humanista, que nosotros entendemos es la adecuada. Finalmente, en la siguiente tenemos, se estaba hablando de las tonalidades, ¿no? O sea, acá yo lo que quería detenerme es un segundo en la educación, el CLAE, la facultad de Derecho. Bueno, el tema del humanismo sé que lo tienen bien arraigado por todo también lo que ha dicho Federica, y en definitiva, pero bueno, es importante también nosotros
venimos de esa corriente de la clase activa que inició Sánchez Fontans en la década del 50 con los seminarios, y que prosiguió Gamarra. Gamarra, en un librito que salió el año pasado, y ya aprovecho a hacerle un gran homenaje a Jorge, realmente un gran humanista, él dice que en su larga trayectoria, falleció de 98 años, ¿no? Pero su última clase la dio en la UDELAR con 94 años, es decir, toda una vida dedicada al esfuerzo, al sacrificio por el derecho y por un derecho justo, ¿no? Y él, en este librito que salió el año pasado, que es una conferencia al recibir la Orden Ius, él habla de que en su primera época de la década del 50, él daba clase magistral, es decir, dice, en la primera época, en el 51, de acuerdo a los criterios dominantes de la época, y yo diría dominantes de la época y de hoy, dimos las clases, dictaba mis lecciones sobre la llamada clase magistral. Pero al conocer a Sánchez, y a partir de la década del 70, empieza Gamarra a aplicar la clase activa, que es lo que nosotros consideramos es la concepción humanista para educar, porque ya desde su antecedente, Gamarra va a decir, Sánchez Fontán fue mi maestro, me enseñó la pedagogía activa, que toma como centro al alumno, y por eso es que hablamos de esa concepción humanista del derecho aplicada a la educación, y a su vez formar desarrollo de un espíritu crítico, cabezas libres, decía Sánchez, libres pensadores, no loros. Gamarra va a decir formar el criterio jurídico de cada uno de los cursantes, ayudarlos a que ellos mismos den sus pasos con el sistema de Sócrates, el del diálogo, el de la aplicación, digamos, de un fenómeno en que los cursantes se sienten cómodos y pueden expresarse, y se logra lo que es, Sánchez hablaba también de una comunidad fraterna en la clase, es decir, el espacio físico adecuado libera a las personas que pueden expresarse y construir su propio desarrollo intelectual. Y formar, en esto, yo estoy haciendo una investigación en el doctorado sobre Sánchez Fontans, y él es un gran formador de jóvenes, decía uno de los entrevistados. Y sí, porque hoy por hoy, después de tantos años, se sigue hablando de esos seminarios, esa clase activa, porque se logró una formación de un conjunto de grandes pensadores a la luz de una formación, digamos, de clase activa, de fenómeno, digamos, de expresión de los propios alumnos, y no un sistema magistral que es el que lamentablemente en el mundo, todavía en derecho, en las universidades, es el que todavía es mayoritario. Bueno, con estos elementos le daría la palabra a Sol, creo que es. Raúl, una simple acotación para ampliar una cosita nada más, simplemente decirles que a partir de lo que planteaba Raúl ahora, en la charla que yo tuve acerca de lo que significa la investigación en el ámbito jurídico, creo que está muy en línea todo esto que planteaba Raúl con una concepción de la educación que trascienda las disciplinas cerradas y genere una mirada transdisciplinaria y una mirada colectiva, ¿verdad? Que generalice los distintos saberes. Me parece que eso está muy en la línea de lo que también planteaba Carlos, del vínculo entre economía y derecho, ¿verdad? De cómo hacer, Federica sabe también mucho de esto porque ella trabajó también en la relación entre derecho y salud, ¿verdad? Con la universidad, con la Facultad de Medicina. O sea que en economía humana, como clave para la educación en el ámbito jurídico, la idea es
una búsqueda de una realidad y de una forma de pensar que trasciende las disciplinas particulares. Y eso es necesario incorporarlo en la transmisión que tenemos que hacerle también a los otros docentes, ¿verdad? De que transmitan cosas vitales, transmitan cosas abiertas, que permitan disciplina, que permitan ser críticos, permitan crear y buscar cosas de distinta manera. Gracias, Raúl. Entonces ahora sí le damos la palabra a Sol, que nos va a hablar en esta instancia. Adelante, Sol. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a la universidad por este espacio. Gracias a Julián por invitarme. Gracias a mis colegas panelistas también por permitirme participar. Así como recién el doctor de Cores hablaba de las raíces y la focalización, uno tiende siempre a cualquier tema que se hable, enmarcarlo en la especialidad de cada uno, ¿no? Y bueno, mi especialidad es el derecho laboral, así que iba a tratar de dar algunas notas justamente de cómo podemos vincular esta economía humana al derecho laboral específicamente. Entonces, tal como decía también recién el doctor Gamarra, toda la corriente de los derechos humanos, lo cual ya está muy arraigado en el tema laboral, con los principios del derecho laboral, también con toda la tonalidad que nos da la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿cómo podemos enmarcar todos estos derechos que nos da la Organización Internacional del Trabajo, todos estos derechos laborales, cómo los enmarcamos justamente en el marco de los derechos humanos que recién mencionaba el doctor Gamarra? Entonces, la primera pregunta que generalmente surge es, bueno, todos estos derechos laborales que nos encontramos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿los podemos considerar derechos humanos? Lo cual hace que tengan una protección especial, ¿no? Y deberíamos quizá también en ese marco mencionar la definición de Pla Rodríguez de qué entiende que es un derecho humano, ¿no? Y lo define como los derechos que posee todo hombre por el solo hecho de ser hombre, ¿no? Por lo tanto, todos estos derechos relativos al trabajo, que como mencionaba, los encontramos no solo en normas internacionales, normas nacionales, en la Constitución, los podemos considerar derechos humanos, o no. Y si entendemos que los podemos considerar derechos humanos, ¿son todos los derechos laborales que podemos considerar derechos humanos, o solamente algunos? ¿Sí? La respuesta evidentemente no es sencilla, porque nos encontramos con un gran abanico de derechos que van desde, como ahí lo ven en la diapositiva, la libertad sindical, la seguridad social, derecho a un ingreso mínimo. Tenemos un gran abanico y es difícil entonces poder clasificarlos a todos bajo un mismo título. Pero en base a esta perspectiva que recién nos dieron todos los demás participantes, en cuanto a la conciencia ética y jurídica que tenemos que tener y enmarcar el derecho, la primera respuesta podría ser una respuesta positiva. Todos estos derechos que refieren a la dignidad del hombre, que refieren a sus derechos como una persona y como teniendo el humanismo en el centro, que están tan vinculados al derecho laboral, en primera instancia podríamos entender que son todos derechos fundamentales de la personalidad humana. Estos principios que podemos mencionar, estos derechos laborales, los podemos enmarcar tomando justamente todos estos valores de justicia, como recién mencionaba el doctor Gamarra, y mencionando la Constitución de la OIT, que nos habla de valores tan importantes como justamente la justicia social, cómo es importante para la paz universal y permanente, cómo solamente con el mejoramiento de las condiciones del ser humano y la dignificación de su trabajo podemos lograr una paz mundial, cómo podemos garantizar una justa distribución de los frutos del progreso, que recién el doctor de Cores mencionaba el tema de la desigualdad y la concentración de la riqueza,
cómo la OIT ha tomado estos valores para justamente armar todo su sistema de normas, ¿no? Igualdad de oportunidades y no discriminación, que el trabajo no es una mercancía, bueno, muchísimos fundamentos y principios que tiene la OIT relacionada con todos los derechos laborales. La OIT ha entendido que justamente estos derechos laborales son derechos fundamentales, y los ha clasificado, bueno, en estas categorías que tenemos ahí en la presentación, el tema de la libertad sindical, de la libertad de trabajo, que lo podemos vincular al trabajo digno, al trabajo con una justa remuneración. Tan importante es la eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades, el derecho al trabajo, que es diferente a la libertad de trabajar, sino el derecho a tener un trabajo, el derecho a un ingreso mínimo, el derecho a la seguridad social, el derecho a condiciones de trabajo y de vida satisfactorias, todos estos titulares que fundan y hacen a toda la estructura de la Organización Internacional del Trabajo. Y vinculado a esto, Julián, si te animás a pasar la diapositiva, bueno, ¿cómo podemos vincular estos derechos a la creación de oportunidades? ¿Sí? A crear oportunidades justamente para el mejoramiento de las condiciones laborales, que lo único que logran es nada más ni nada menos esa paz social y esa paz universal que tanto busca la Organización Internacional del Trabajo y está tan vinculada a la economía humana. Entonces, la idea es generar oportunidades que busquen un empleo productivo, que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar del trabajo, tan importante hoy en día, la protección social para las familias, las mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, la libertad para expresar su opinión, la igualdad de oportunidad y trato para todos. Así que bueno, estos criterios de valor, como recién decía el doctor de Cores, estos valores tan importantes para la sociedad hoy en día y que nos pueden llevar justamente a mejorar las condiciones no solo de los trabajadores, sino de la humanidad en su totalidad. Así que esa era un poco la tonalidad que le quería dar a esta economía humana vinculada al derecho laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Bien, como hemos visto, hay una cantidad de aristas y de reflexiones, se pueden hacer muchísimas más, ¿verdad? Es decir, desde otros puntos de vista, es decir, nosotros aquí tenemos algunos especialistas en algunas ramas del derecho, pero hemos visto en otras webinars hablar, por ejemplo, a Pablo Cruz acerca de lo que tiene que ver con el nuevo constitucionalismo y su concepción de la dignidad humana, ¿no? De la persona como el centro de derechos, y también en otras webinars también, como la de Graciela López, hablando desde la óptica de la humanización que parte desde el trabajo que realizan los escribanos, cómo están vinculando también todos estos aspectos con la humanidad, con el sentido del hombre, y todo esto está de alguna manera haciendo crecer y haciendo fermentar una nueva concepción, ¿verdad?, que todavía está media latente, que todavía falta mucho, mismo dentro de nuestra facultad, incentivar a los docentes a generar este tipo de cosas. Por eso, algunas de las acciones posibles en torno a los derechos humanos en general tienen que ver con la formación de operadores jurídicos en torno al humanismo jurídico, ¿verdad? Cosas que nosotros queremos promover desde nuestro equipo y desde la facultad, ¿no? Cómo formamos a las personas en este ámbito para que piensen en el derecho y piensen en el ejercicio de su profesión
desde una mirada humanista, ¿verdad? Formación en investigación jurídica, cosa que ya hemos hablado bastante en estos ámbitos, y acciones también hacia la opinión pública, ¿por qué no? Acciones que tengan, que generen, ¿verdad?, opinión, que generen una masa crítica de opiniones, de actitudes que vayan transformando todas estas perspectivas de las cuales Raúl y Carlos hablaban, desde pasar de ese positivismo y lograr generar un paradigma y lograr seguir haciendo crecer un nuevo paradigma. ¿Ah? Ahora, finalmente queríamos trabajar algunas cosas más, digamos, todo esto es medio teórico, ¿verdad? Muy importante y muy aterrizado, pero al mismo tiempo, a mí me gustaría terminar esta presentación con la explicitación de algunas actividades que se están realizando, ya son hechos, ¿verdad? No son palabras, no son reflexiones, son hechos que se están dando que tienden a esta generación de una tonalidad de economía humana en el ámbito jurídico. Por ejemplo, en el CLAE tenemos lo que se llaman los consultorios jurídicos y notariales, tenemos los consultorios itinerantes que van por diversos pueblos, ¿verdad? Por ejemplo, Carolina Yaván trabaja sobre esto, Federica trabaja sobre esto, ¿verdad? Raúl, de alguna manera, también trabaja en estos aspectos de extensión con un consultorio jurídico en La Teja. No sé, Raúl o Federica, si quieren hacer un comentario sobre esto. Raúl. Muy breve, porque el tiempo es tirano, pero la experiencia nuestra desde el año 1980 acá en Montevideo es a través de los profesionales católicos. Hicimos acciones en barrios carenciados con un consultorio gratuito que tiene la parte jurídica y tenía la parte también social. O sea, y bueno, este año íbamos a festejar en junio los 40 años, pero la pandemia nos hizo trasladar el festejo. Pero bueno, es una gran alegría poder ir un conjunto de profesionales, en el caso nuestro también alumnos nuestros que se incorporaron, o sea que luego que se recibieron de abogados nos acompañan, o sea que es una tarea muy, muy noble y nos sentimos que estamos más cerca de la gente y de la realidad. Y en vez de uno sentir que le pesa ir, es un entusiasmo para poder dar algo y uno recibe mucho más de lo que da después. Es eso nomás. Gracias, Raúl. Federica, ¿querés comentar algo acerca de tu experiencia en los consultorios? Sí, mi experiencia en realidad en el consultorio jurídico fue en el periodo de alumna, próxima al año siguiente a egresar, y la verdad que es una experiencia en realidad no solo enriquecedora, sino que yo la veo también como un fuerte camino de resolución de conflictos. A esto lo veo desde el lugar del abogado. Debemos propender la paz justa y evitar los conflictos, esto nos dice el Código de Ética, ¿no? Entonces la economía humana puede ser un gran camino para esto. Nosotros, por ejemplo, lográbamos bastantes acuerdos, que eso en realidad es no solo agilitador en el proceso, sino saludable para las personas que están involucradas en la situación. Fue en realidad estimulante al punto de que uno ve las caras, y hoy si se cruza con esas personas en la calle, la cara de satisfacción, como que es tan importante que alguien les dé una respuesta, sentirse defendidos. No importa el resultado, importa estar ahí, extender tu mano para que el otro sepa que estás ahí. Y bueno, eso pasa en el Centro Latinoamericano de Economía Humana. Ese es mi aporte.
Gracias, Federica. Realmente un poco todo esto está vinculado con el acceso a la justicia, ¿verdad? ¿Cómo logramos el derecho de acceso a la justicia, que debería ser igualitario para todos, que realmente todavía no lo es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo avanzamos con acciones concretas en estos sentidos? Del punto de vista de otros aspectos que tienen que ver con acciones desarrolladas, tiene que ver con varias publicaciones en las cuales hemos tenido oportunidad de ver y de participar, porque después Carlos de Cores y Raúl Gamarra han hecho un gran aporte con un trabajo que han hecho, que no sé si Carlos o Raúl quieren comentar algo sobre esta publicación que hicieron, que tiene que ver con esto también. En unas breves palabras también, este es nuestro libro, salió en febrero, son 3 tomos, 2.300 páginas, un esfuerzo de 5 años, de 28 actualizadores del contrato de construcción de José Sánchez Fontans, que estaba agotado desde la década del 60, o sea que es una vuelta de una obra importante, y con 2 tomos más de ayornamiento y diálogo entre jóvenes docentes, incluso estudiantes, que nos acompañaron en un emprendimiento fenomenal. Yo lo único que quería era terminar el prólogo. Decimos que esta actualización es como el testimonio viviente de la vigencia de los ideales y valores morales que sembraron Sánchez Fontans y Gamarra, demostrando que es posible formar entre quienes han sentido la vocación de servir a los demás mediante la docencia y la investigación, una comunidad de trabajo auténtica y fraterna, integrada por personas inspiradas en un espíritu de abnegación y altruismo, lo que constituye uno de los principales, si no la principal enseñanza de nuestros maestros. Con eso quería un poco dar ese pantallazo de que se puede hacer cosas, se puede trabajar en espacios fraternales, diría yo, porque fue 5 años de gran esfuerzo, pero de gran alegría y de momentos de enorme fraternidad entre todos los participantes. Gracias, Raúl. ¿Y alguna otra referencia al número 108 de Cuadernos de Klein, que estuvo dedicado al tema Derecho y Sociedad? Les recuerdo que pueden revisar este número 108 de los cuadernos en la página de Klein. Y este número contó con valiosos aportes de distintos profesores de la facultad, entre ellos Graciela López, Miriam Miranda y varios otros. Y también ejemplos de nuestra facultad de acciones en términos de formación, ¿verdad? Bueno, los cursos de investigación jurídica, de los cuales ya hemos hablado, para alumnos y docentes, que tienen un poco esta mirada también holística, transdisciplinaria, de búsqueda de la investigación-acción, de búsqueda de un paradigma nuevo, ¿verdad? La formación a partir de seminarios que la Universidad CLAE ha desarrollado en estos últimos años, ¿verdad? Con el valioso testimonio y aporte del decano y de Gabriela, ¿verdad? Que fueron fundamentales para esto. Este mismo evento de los 10 años, que es una forma también de dar a conocer y de difundir diversas expresiones, y finalmente las memorias de grado en general, ¿verdad? Y trabajos vinculados explícitos con economía humana. Recuerdo un trabajo sobre mediación que hizo la doctora Aldea Dávila, ¿verdad? Y varios otros trabajos hechos por varios de los docentes que pasaron como alumnos por la facultad, que dejaron mensajes y dejaron textos muy adecuados y muy vinculados con todo esto. Finalmente, como para terminar, no sé, Gabriela, si hay alguna pregunta en el chat. No sé si quedó alguna pregunta para formular. No.
Si no hay No hay. ninguna pregunta, ¿o alguien quiere decir alguna otra cosa más? Carlos. Sí, no, simplemente digo, si nadie tiene alguna pregunta, yo simplemente poner un ejemplo que hemos vivido con Raúl de un caso, ¿no? Que me parece que es muy revelador de todo esto que vinimos hablando, que es el llamado caso Banco de Galicia, que siempre lo ponemos en las clases, ¿no? Es muy simple, es el caso de una señora que tenía un depósito en el Banco de Galicia. Ustedes recordarán algunos que en la crisis bancaria del 2002 en el Uruguay, los bancos se cerraron, el Banco de Galicia fue intervenido. Banco Galicia es un banco muy importante de Argentina, que en definitiva tenía mucho dinero y muchos activos, pero tuvo que ser cerrado por un tema de corrida bancaria del momento, ¿no? Pero que después, cuando la cosa se tranquilizó, perfectamente pudo pagar. Lo que pasa es que, digamos, hizo un acuerdo de tipo concordatario con todos los depositantes para pagar en 10 años de plazo. Y entonces todo el mundo estaba cobrando tranquilamente y efectivamente han cobrado todos, se han pasado 10 años y todo el mundo ha cobrado. Pero ¿cuál fue el problema? Que al inicio de este periodo de 10 años, una señora se presenta planteando que tiene un tema de cáncer terminal y que, digamos, no puede esperar al plazo de 10 años. Está pasando por un momento muy difícil de su vida, que necesita justamente dinero para, digamos, por lo menos sobrellevar, digamos, esta fase terminal de su enfermedad, y entonces solicita que se le haga una excepción para retirar su dinero antes, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Porque la aplicación formal y rígida de la ley no lo permite porque la ley de concursos, tanto en la versión del Código Civil anterior como en la ley de concursos y reorganización empresarial, establece determinados privilegios que están a texto expreso, ¿no? Y al legislador nunca se le ocurrió que podía darse el caso de una persona que tuviera esta situación, ¿no? Bueno, y entonces eso enfrentó dos visiones del derecho, ¿no? La visión positivista que decía, bueno, no está, lamento mucho, el legislador no consideró esta situación, no podemos atender este problema, y la otra visión que consideró el caso y la dignidad de la persona y la justicia, en definitiva, que significaba que esta persona estaba en una situación especial, digamos, que merecía un tratamiento diferenciado, ¿verdad? Por supuesto que esta última posición tuvo la fuerte crítica de la otra visión, diciendo que en definitiva era confundir derecho y moral y era, digamos, someter al derecho a los sentimientos, ¿no? Y generar arbitrariedad y discriminación, etcétera, ¿no? Bueno, más allá de las posturas, lo interesante, digo, en este caso, tanto Raúl como yo fuimos, digamos, claros partidarios de la posición que en definitiva fue la posición de la jurisprudencia, ¿no? De admitir una flexibilización para estos casos, aunque no estaba legalmente prevista. Lo interesante es que tal vez sea nuestra responsabilidad como docentes formar a los juristas para que sean capaces de encontrar, ¿no? la heurística, ¿no? Esa disciplina de encontrar, digamos, soluciones
que de otra manera la tenemos como cortada, ¿no? O sea, como atrofiada, ¿no? Si lo único que conocemos es que hay que encontrar una solución legal y un supuesto específico para solucionar un caso, y que si no está previsto en la ley no sabemos qué hacer, bueno, es como que tenemos atrofiada esa capacidad tan fina de ver cuál es la justicia del caso concreto y buscarle una fundamentación en la teoría de la argumentación, como decía Raúl, ¿no? Me parece interesante como un caso discutible, por supuesto, estamos totalmente diciendo que la mitad de los profesores y de la doctrina en Uruguay estuvieron en contra de esta solución, pero es un poco lo que nosotros nos parece que sería el objeto de una formación integral. Gracias, Carlos. Entonces, ya para terminar, yo solamente quisiera decir que este ejemplo que tú pusiste ahora al final es un ejemplo del derecho vivo, digamos, ¿no? De una necesidad de proclamar una nueva forma de visualizar y de vivir el derecho y de aplicarlo, ¿verdad? En el cual estén integradas en ese derecho vivo. El derecho vive cuando está integrado, incorporado, incorpora los aspectos éticos, los aspectos morales, los aspectos de los derechos humanos, los derechos, la presencia de las personas concretas, ¿verdad? Como esta señora del Banco de Galicia. Eso es el derecho para la persona, el derecho para la persona humana. De eso trata la economía humana y el ámbito jurídico. Yo dejaría por acá. Gracias, Gabriela. Gracias a todos por participar. Y bueno, buenas noches para todos. No sé, Gabriela. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Quedamos así. Muchas gracias, buenas tardes.